La Veïnal, como proyecto de televisión comunitaria de Barcelona, representa el empoderamiento de las vecinas y los vecinos de la ciudad. Contar su realidad, lo que les está pasando, lo que ven alrededor. Fuera de los intereses económicos de los grandes medios. Y que no lo ven reflejado en los medios de comunicación tradicionales. Yo creo que de todas maneras es una herramienta de transformación social. A mí lo que me encanta del grupo de Sant Andreu es la diversidad que hay, cómo hemos conseguido crear un programa colectivamente, debatiendo los temas de interés, la forma. He visto como un trabajo colectivo súper bonito aquí y realmente sí que creo que empieza a tener poco a poco impacto social en el barrio y de ir siendo un sitio de encuentro y de diálogo sobre las problemáticas que preocupan aquí en Sant Andreu. Y lo encuentro un proyecto muy bonito porque da voz a la calle, da voz a la gente que normalmente somos muy individuales y salvo que nos pinchen no decimos nada y tenemos mucho que decir. Eso me encanta, o sea, esa idea, la de ser tan directo, la de tener a la gente tan cerca, la de saber que la gente se puede acercar tanto a tu mensaje, es lo que me gusta de la Veïnal y que no tienen otras televisiones convencionales. Quizás sea el vacío que le falta a la otra televisión, el ser más directa, el estar más conectada con la gente. Es un sitio para crear, yo creo, un sitio para que vayan surgiendo cosas nuevas y que no tengamos miedo en hacer cosas nuevas de verdad y vayamos aprendiendo también de lo que es el diálogo audiovisual. Mi conclusión es, si esto es una televisión para todo el mundo, y lo es, tenemos que crear también nuevas maneras de crear discurso. La tenemos aquí, ¿te la tienes aquí impresa también? Yo la tengo, si no. Y lo que hagas estará bien, cariño. Seguramente. ¿Tienes ganas? ¿Estás entusiasmada? Sí, pero es lo mejor. empezamos. Una experiencia muy bonita, no me la esperaba yo a mi edad tener estas experiencias que estoy teniendo con todos vosotros. Es otra vida. Yo no esperaba que a mi vejez tuviera una vida tan plena y tan bonita. No lo esperaba, la verdad. Para bien, porque me ha dejado satisfecha de que hago cosas que no esperaba hacerlas. El caos hemos hecho mucha construcción, que partiendo del caos, de lo diverso, de no saber qué queríamos y qué estábamos haciendo, en el sentido de que todo era a decidir y a elegir por el territorio. El hecho desde las primeras reuniones que todo era más lluvia de ideas, caos, cada una con su fantasía de lo que querría hacer o no querría hacer, como a partir de ahí se ha hecho una construcción colectiva que sí que se ha materializado en, por lo pronto, un magazine y vienen más.